que hizo él fue atraer a un grupo de voluntarios diciéndoles que iban a hacer un experimento sobre memoria. Entonces el voluntario llegaba a una habitación y le decían que al otro lado, en otra habitación, había una persona que tenía que recitar una lista de palabras. Era una lista por asociación, es decir, el voluntario atraído por nosotros dice perro. Desde el otro lado, desde la otra habitación, se oye gato. Así, durante un tiempo. Y cuando la persona de la otra habitación fallara, nuestro voluntario lo que tenía que hacer era apretar un botón. Ese botón le daba una pequeña descarga eléctrica a la otra persona. Entonces empezaba el experimento y el otro empezaba la lista de palabras. Desde el otro lado de la habitación se escuchaban las demás. Perro, gato, casa, árbol, así. De repente, en la otra habitación había un fallo. Apretábamos un botón. Imaginaros, por ejemplo, que el primer botón fuera de 25 voltios. Al principio no ocurría nada y esto ya se le había dicho a nuestro voluntario, que, bueno, las primeras descargas eran más o menos indoloras. Pero había que ir aumentando. 25, 50, 75... A partir de 150 voltios aproximadamente, desde el otro lado se oía un quejido. La otra persona fallaba, nosotros apretamos el botón, 150 voltios, y se oía... A partir de los 175, 200, el grito era desgarrador. Pero la peor parte no era ahí. La peor parte es que había un momento en que solo se oía un quejido agónico y no se oía nada más. Es decir, si seguimos con el experimento adelante, lo que estamos haciendo es matar a la otra persona. Nosotros creemos que la podemos haber matado, que puede haber tenido un infarto, pero la inmensa mayoría de la gente, y ahora hablaremos de estos datos, la inmensa mayoría de la gente seguía el experimento hasta el final. Solo matizar que la persona que estaba tocando el botón para que las descargas llegaran al participante... Por si hay algún despistado, pues eso, era una persona como tú, como yo, que estaba mandada por un psicólogo. Y sobre eso estamos hablando hoy, ¿no? Sobre cómo en ocasiones podemos llegar a hacer lo que nos manden sin más, ¿no? Sin pasarlo por aparentemente más filtros. Aunque sepamos que estamos haciendo daño a una persona, ¿no? Que parece... extraño a priori. Sí, es así. Normalmente huimos de causar dolor, salvo que tengamos algún trastorno, alguna psicopatología grave, pues huimos de eso, ¿no? Pero es verdad que hay veces que nuestra voluntad queda completamente anulada por determinadas circunstancias. Bien porque pensemos que a pesar del daño o del dolor podemos estar causando un beneficio superior, y esa es una de las cosas que a veces anula ese sentido de empatía y de que estamos haciendo un daño, es decir, hacemos un daño para un beneficio mejor, ¿no? Un beneficio mayor que ese daño. O bien porque realmente la sugestión hacia el seguimiento de quien nos lo está mandando, el no enfadarle, el no fallarle, es superior a lo que puede estar enfrentándose dentro de nosotros mismos contra esa manera de causar dolor a otros, ¿no? Luis, coméntanos algo más de ese experimento, porque yo creo que la gente que lo está escuchando quiere saber más datos, ¿no? Más de uno estará diciendo, pero ¿cómo puede ser esto real? Venga, vamos a dar uno que no es trascendente para la psicología de la obediencia a la autoridad, pero quizás sea medianamente importante para el oyente y le alivie. Y es que al otro lado de la habitación no hay nadie. Es interesante. Deliberadamente, cuando se cuenta el experimento, esto no se cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro voluntario no lo sabe. Uh-huh. Es decir, se haga el experimento con actores, se haga con grabaciones, se haga con lo que queramos, para nuestro voluntario, al otro lado de la habitación hay alguien sufriendo, hay alguien que cada vez padece más los dolores de los voltajes al que le estamos sometiendo, y hay alguien que al final probablemente muere. Y eso es lo que queda para nuestro voluntario. Y eso es quizás el primer dato que podemos añadir, ¿no? Hay otro muy interesante, y es que Milgram, antes de hacer el experimento efectivamente, preguntó a la gente qué pasaría si lo hiciera.
Y es muy interesante porque la inmensa mayoría de personas le respondían que ellos nunca seguirían hasta el final, por supuesto. Es más, las cifras son brutalmente discordantes. Hay alguna persona que dice que empezaría a apretar algún botón, pero que se pararía, por supuesto, a los 75 o 100 voltios. Como mucho, la inmensa mayoría de la gente te dice que nunca empezaría. Bien, en el experimento real, y se ha replicado muchas veces, no hay absolutamente nadie que no empiece. Para que nos hagamos a la idea hasta dónde llega el fenómeno de la obediencia a la autoridad. Si te has quedado con ganas de saber más sobre este experimento, puedes buscar el podcast completo del experimento Milgram. Pero bueno, que sepas que de todo esto también sacamos una lección positiva. ¿Por qué es fenomenal el experimento de Milgram? Porque te lo pone sobre el tapete. Y de hecho, cuando a Milgram le preguntaban, oye, tu experimento éticamente es duro, porque has hecho pasarlo muy mal a mucha gente, él decía, mira, después hemos entrevistado a todos los voluntarios que participaron y todos, de verdad todos, han dicho que han aprendido algo tan importante sobre la obediencia a la autoridad que a partir de ahora siempre, incluso cuando estuvieran haciendo algo malo, porque, oye, a veces no podemos enfrentarnos, iban a saber que la responsabilidad moral seguía siendo suya. Pues